Bienvenidos jóvenes estudiantes. El día de hoy en el curso de Enfermería Materno-Infantil conoceremos los riesgos obstétricos y complicaciones. En el primer trimestre del embarazo va lo que concierne a lo que es la fertilización y luego sus 12 semanas de embarazo. El primer trimestre es una complicación en el embarazo que vamos a encontrar. Dentro de las complicaciones del embarazo son problemas de salud que se producen durante el embarazo. Puede afectar la salud de la madre y del bebé, o sea, ambos. Algunas mujeres tienen problemas de salud antes del embarazo que podrían dar lugar a ciertas complicaciones en el desarrollo de dicho embarazo. Dentro de ella, complicación sería el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto lo podemos definir como una pérdida del feto por causas naturales o espontáneas antes de las 20 semanas de embarazo. Dentro de las causas están las anomalías congénitas del feto, las infecciones, problemas físicos de la madre, factores hormonales, enfermedades maternas graves como la diabetes y la edad de la madre. Dentro de los síntomas podemos encontrar fiebre, escalofríos, flujo vaginal con mal olor, pérdida de sangre por la vagina, dolor abdominal fuerte, pérdida de líquidos por la vagina, pérdida de coágulos de sangre por la vagina, dolor de cabeza intenso, ausencia de movimientos fetales por más de 5 horas. El aborto, continuando. Dentro de ellos encontramos medios de diagnóstico, examen pélvico, la ecografía, el análisis de sangre. En el tratamiento del aborto incompleto de 13 semanas, 600 miligramos de misoprostol, PO o sublingual. Acciones de enfermería: acompañar y ofrecer apoyo psicológico a la paciente, brindándole confianza para determinar que expresen sus miedos y temores. Brindar consejería sobre la planificación familiar, proporcionar analgésicos, administrar medicamentos prescritos y canalizar vía para ser monitorizado. Medidas preventivas: buena educación sexual, evitar exposición a rayos X, administrar ácido fólico, hierro, detección temprana de enfermedades maternas. Otra de las complicaciones que vamos a encontrar en un embarazo ectópico, lo podemos decir que es un embarazo ectópico, es cuando el feto se desarrolla fuera del útero, ya sea en las trompas de falopio o en el canal cervical, o bien en la cavidad pélvica abdominal. Y esto constituye un riesgo para la vida del bebé de ser extirpado lo antes posible. Debe ser extirpado lo antes posible. Dentro de las causas, la obstrucción física en las trompas, la cicatrización provocada por una infección previa a las trompas de falopio, embarazo ectópico previo a endometritis. Signos y síntomas: dolor o sangrado vaginal, mareos, desmayos o dolor en la zona lumbar. Continuando con el embarazo ectópico, medios de diagnóstico, examen pélvico, ecografía transvaginal, análisis de sangre. El tratamiento: un embarazo ectópico que no presenta sangrado inestable, a menudo se trata con un medicamento llamado metotrexato, que define el crecimiento celular disuelto de las células existentes. Este se debe administrar, a base de una inyección. Acciones de enfermería: valorar signos vitales, dolor, tomar laboratorios si hay hemorragia, reposición de líquidos, vigilar los signos de shock, preparar a la paciente para una ecografía y administrar medicamentos prescritos. ¿Qué medidas preventivas se debe de tomar? Prevención para no contraer las ITS, fomentar hábitos saludables, educar sobre la importancia de llevar un control sobre su ciclo menstrual. Posiblemente el uso del DIU hace que existan mayores probabilidades de un embarazo ectópico.
Otra complicación que es muy importante conocerla y que es una de las primeras causas de muerte materna son las hemorragias. Durante las primeras 20 semanas del embarazo, del 20 al 30% de las mujeres tienen sangrado vaginal. Aproximadamente la mitad de estas mujeres el embarazo termina en un aborto espontáneo. Si no se produce un aborto espontáneo, es probable que surjan problemas más adelante en el embarazo. Por ejemplo, puede que el peso del bebé al nacer sea bajo, parto prematuro, mortinato. Si el sangrado es abundante, la presión arterial puede llegar a ser peligrosa. Bajo, sobre, resulta de un shock. Dentro de las causas del aborto espontáneo, embarazo ectópico puede ser una de las causas de las hemorragias. Signos vitales: la confusión, piel fría, mareo, desmayos, palidez, taquicardia, dificultad para respirar, sangrado vaginal. Continuando con las hemorragias, los medios de diagnóstico: anamnesis físico, prueba urinaria, análisis, sangre, ecografía, toma de muestras de mucosa. Tratamiento: el shock hemorrágico debe tratarse. Las mujeres con anemia por deficiencia de hierro pueden requerir un suplemento oral. El tratamiento definitivo del sangrado vaginal se debe dirigir a la causa de lo que le está causando las hemorragias. Pueden ser en forma típica las hormonas en general. Los anticonceptivos son la primera línea del tratamiento. Dentro de las acciones de enfermería, la preparación de perfusión de fármacos uterotónicos, canalización de una vía periférica, asistencia al médico, control de signos vitales, control del estado de conciencia de la paciente. Dentro de las medidas preventivas, capacitación al personal para identificar estas causas y así evitar una muerte materna. Eso sería en el primer trimestre. En el segundo trimestre del embarazo va a haber sangrado vaginal, cólicos, dolor lumbar, reducción de síntomas del embarazo. Dentro de ello vamos a encontrar la hipertensión inducida por la gestación. ¿Y qué es la hipertensión? Es una condición caracterizada por la presión arterial alta durante el embarazo. La hipertensión gestacional puede producir una condición seria llamada preeclampsia, también conocida como toxemia. Dentro de las causas, la paciente hipertensa antes del embarazo, enfermedad renal, paciente con diabetes menor de 20 semanas o mayor de 40 años. Un embarazo múltiple. Dentro de los signos y síntomas vamos a encontrar dolor de cabeza que no se alivia, sobrepeso, visión borrosa, náusea, dolor en el cuadrante superior derecho. Podrían presentar también orinar en muy poca cantidad. Hipertensión inducida por la gestación. Medios de diagnóstico: medición de la presión arterial, proteinuria 24 horas, tira reactiva, prueba de orina con ácido sulfacílico, anamnesis, exámenes de laboratorio en sangre. ¿Qué tratamiento? Reposo, acostado sobre su lado izquierdo para quitar el peso del bebé de los vasos sanguíneos que hagan presión, principalmente aumentar los chequeos prenatales, consumir menos sal, beber 8 vasos de agua diaria. Acciones de enfermería: control y monitoreo de presión arterial, orientación sobre los buenos hábitos alimenticios. Medidas preventivas: utilice sal cuando sea necesario, en poca cantidad, al gusto. Debe ser un mínimo de 8 vasos de agua al día. Aumentar la cantidad de proteína y disminuir la cantidad de alimentos fritos, comida chatarra, no gaseosas, no rizos, no Tortrix, y hacer ejercicio con regularidad de acuerdo al estado. Elevar los pies varias veces durante el día. La hemorragia
¿verdad? Podemos decir entonces que es el sangrado en la segunda mitad del embarazo, menor de 20 semanas de gestación, pero antes del parto. Se produce de 3 a 4% de los embarazos. El sangrado preparto anuncia el inicio del trabajo de parto. Es escaso, mezclado con moco. Se produce por el desgarro de pequeñas venas o a medida que el cuello se dilata, se borra, comienza el trabajo de parto, desprendimiento de la placenta. Podríamos mencionar placenta previa, basa previa, vasos sanguíneos fetales, ruptura uterina, signos y síntomas, confusión, piel fría, mareos, desmayo, palidez, taquicardia, dificultad para respirar y sangrado vaginal. Los medios de diagnóstico, anamnesis, examen físico, interpretación de hallazgos, hipertensión del útero, la pérdida de sonidos cardíacos, fetales, cesación del trabajo de parto. Podemos también ver un hemograma completo, una compatibilidad de sangre. Dentro del tratamiento vamos a mencionar, ¿verdad? Apunta a la causa específica. Los pacientes con signo de hipovolemia requieren reanimación con líquidos IV, comenzando con 20 ml por kilogramo de solución salina normal. La transfusión de sangre debe tenerse en cuenta para la paciente si no responde con 2 ml de solución salina. Acciones de enfermería, canalización de la vía periférica, control y monitoreo de signos vitales, extracción de las muestras de laboratorio, realizar el ingreso y control de diuresis, evaluación del estado fetal, medidas preventivas, evitar el consumo de drogas, bebidas alcohólicas y detección de factores de riesgo. También podemos decir las antecedentes de enfermedades. Ahora bien, en el tercer trimestre, ¿qué podemos encontrar? Una placenta previa. La placenta previa es prácticamente cuando la placenta se inserta parcialmente en su totalidad en el segmento inferior del útero, como lo podemos notar en esto. Dentro de las causas, mujeres con más de 35 años, tabaquismo, cicatrices en el útero por abortos, útero con fibromas, embarazos anteriores, antecedentes de placenta previa, fertilización in vitro. Signos y síntomas. En general, los síntomas comienzan durante la parte final del embarazo, luego empieza con un sangrado vaginal repentino o indoloroso. La sangre puede ser roja, brillante, abundante. Puede ser también que haya un shock hemorrágico y en algunas pacientes hay contracciones uterinas y sangrado. Continuando con la placenta previa, los medios de diagnóstico, ecografía transversal, aplicar el Doppler, anamnesis. ¿Qué tratamiento? Internación, o sea, una hospitalización. Actividad modificada en el primer episodio de sangrado antes de las 36 semanas. Parto o cesárea, si la madre o el feto se encuentran inestables. Si la mujer está estable, el parto se realiza en 36 semanas y 37 semanas. Acciones de enfermería, canalización de la vía periférica, comprobación de la frecuencia cardíaca fetal, reposo relativo, preparación de la paciente para una ecografía o un ingreso hospitalario. Medidas preventivas, evitar en lo posible los factores predisponentes como consumir tabaco o alguna otra droga. Intentar espaciar los embarazos entre sí, mínimo entre el año y año y medio, eludir los embarazos o edades avanzadas, embarazos gemelar, sobre todo tratamiento de fertilidad. Y con esto estaríamos finalizando nuestra presentación. Gracias.